Esta es la última clase. El siguiente miércoles está el examen, ¿no? No hay para Doctor, postergar. ¿le podría primero, por favor? Dime. No, no te Que escucho. si ¿Cómo no, me dices? que si no podría ser el primero, por favor. No, porque se supone que ya las notas se deben entregar hasta el 3 nomás. Hasta el 4, doctor. Hasta el 4, doctor. Pero ya no va a haber recuperación, nada. Mm, Por favor, doctor, el uno. Por ¿Y cuándo van a favor, recuperar? doctor. El ¿Cuándo van a 2. recuperar? El mismo día, doctor. Mismo día, qué curioso. Ya, chicos. Mira, la verdad está un poco complicado. No lo tengo de vuestras notas de teoría con la doctora. No sé cómo estarán. ¿Cómo están? ¿Saben algo? Sí, doctor, no tiene problema. ¿Están bien? Sí, sí, Ah, ya, si creo están que bien, sí, no hay doctor. problema. Nadie va a recuperar. Ya. El uno es jueves, ¿no? Sí, doctor, jueves. ¿A qué hora? En la noche, por favor, doctor. En la noche. Jueves, me va a hacer trabajar el viernes. 2, el 3, hasta el 4 es, ¿no? La entrega de notas. Sí, doctor, hasta el 4. Ya, entonces ya, pues, ya chicos. Jueves, ¿ya? Ya, a las 9, creo, ¿no? 9, no sé, yo lo voy a... Por mí solo es cambiar la hora, porque el examen va a estar desde el miércoles ahí. Ya. Entonces jueves a las 9 de la noche. Sí, por favor, doctor. Jueves a las 9 y termina el examen a las 9:15. Así de sencillo es el examen, ¿ya? Así que ya saben. Ya chicos. Bien, nos apuraremos porque a mí también me interesa el fútbol. He regresado para ver el fútbol y para otras cosas más. Bien, cuando hablamos de gérmenes anaerobios, ustedes saben que la A significa sin, es decir, gérmenes que viven del oxígeno, pero no necesariamente del medio ambiente, ¿no? Bien, entonces, cuando hablamos de anaerobios, generalmente lo asociamos pues a abscesos. Y una parte importante de estos gérmenes es que son microbiota de mucosas. Por ahí que nosotros tenemos cantidad de gérmenes anaerobios en boca, colon, recto o el sistema urinario, ¿no? Un problema que siempre tenemos con estos gérmenes es el cultivo. No se puede aislar fácilmente como un E. coli, Klebsiella, Proteus, Staphylococcus, que son aerobios. Nuestros anaerobios, el cultivo es muy especial y pues no podemos nosotros en una muestra cultivar primero para aerobios, para anaerobios. Ese es un gasto, por ende, pues muy raras veces se va a reportar gérmenes anaerobios en cultivo, ¿no? Decíamos antes que los anaerobios se asocia a abscesos. Cuando ustedes tengan abscesos, sea absceso a nivel, generalmente tenemos abscesos submandibulares, maxilares o abscesos en hígados, en cualquier otra parte, tienen que pensar en anaerobios. Por consiguiente, deberían coberturar estos gérmenes. Y pues los antibióticos que tenemos, metronidazol y clindamicina, nos ayudan bastante, ¿no? ¿Qué más puede ocasionar? Bacteremias, es decir, puede ingresar al torrente sanguíneo, infecciones de piel, recordemos que también hay gérmenes anaerobios colonizantes de piel, ¿ya? Cabeza, cuello y aparato genital femenino, ¿no? Entonces, casi como, no como regla, pero para que nos ayude, deberíamos considerar a los colonizantes que en algún momento se van a volver infectantes. Cuando hablamos de anaerobios, todavía pues podemos hacer una subclasificación, anaerobios estrictos, aerotolerantes y facultativos, ¿no? Entonces, siempre vamos a ver por este lado, ¿ya? ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Por qué producen enfermedades
esos gérmenes. Uno, tienen una gran capacidad de evadir la respuesta inmune del hospedador. Vamos a ver más adelante de cómo se pueden adherir inclusive a ciertas superficies, ¿no? ¿Qué más? Y el otro punto que de repente es el más importante en esos anaerobios es la producción de toxinas. Muchos de los gérmenes anaerobios, la enfermedad ocasionada por estos son mediante toxinas. Tenemos, por ejemplo, lo que es tétanos, ¿no? Tétanos es por la toxina. Y otros que pueden usar enzimas. Entonces los anaerobios hacen destrucción de tejido, por eso que se manifiesta generalmente con abscesos. Decíamos que los anaerobios tienen esa facultad de producir infecciones polimicrobianas. Entonces, si yo tengo un absceso, no me voy a quedar solo con anaerobios. Tendré que coberturar gérmenes gram positivos, gram negativos y anaerobios, ¿no? Entonces, ese siempre es el tratamiento empírico que usamos en nuestro medio, ya que los cultivos pues no nos ayuda mucho. En el hospital rara vez crece, y afuera crece de todo, ¿no? Un poco más nos reportan hasta eucaliptos, creo. Todos nos reportan, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con qué tipo de laboratorio estamos tratando, ya que esto nos puede conllevar a muchos errores, ¿no? Bien, entonces acá tenemos, por ejemplo, unos gérmenes que son colonizantes, pero como les decía, se pueden volver infectantes, ¿no? En los gram negativos, los bacteroides lo vamos a encontrar frecuentemente a nivel de colon, pero en algún momento podría estar en la cavidad oral. Por piromonas está en la boca, Prevotella, Fusobacterium, que también está en el colon, en la flora vaginal, ¿no? Entonces, como ven, casi todos estos gram negativos anaerobios lo podemos encontrar en la cavidad oral. De ahí, pues, que nosotros cuando tenemos un paciente que se aspira, siempre debemos pensar en anaerobios. Al igual que los gram positivos, ahí tenemos el peptoestreptococo, que de repente es el más frecuente, ¿no? ¿Dónde lo encuentro? Flora, orofaringe y tracto respiratorio superior. Este es el que mayormente está asociado a, eh, podemos decir así, a eh, neumonías aspirativas, ¿no? Entonces, si ustedes tienen un paciente que ha estado bebiendo o lo traen generalmente lo traen los bomberos, que lo han encontrado borracho en la calle y ahora pues está con un cuadro séptico o chocado, tienen que pensar en una neumonía aspirativa y coberturar estos gérmenes que son gran anaerobios sobre todo, ¿no? ¿Qué más podemos encontrar? El Clostridium. ¿Dónde encuentro Clostridium? En la flora colónica. Entonces, y ese es un problema siempre, ¿no? Cultivo de heces, te reportan Clostridium. Uy, le están tratando Clostridium. Mientras tengo que siempre haber una correlación entre los resultados y el cuadro clínico. Si el paciente está estable, yo asumiré que este Clostridium es colonizante, ¿no? Que no requiere tratamiento. Pero si tiene síntomas, sí podría optar para tratarlo, ¿no? Propinobacterium, como les decía, de antes hablábamos de una infecciones de partes blandas. Este, por ejemplo, es un colonizante de la piel. Actinomyces, que en algún momento nos ha traído muchos problemas porque la lesión que hacen los actinomyces es pues muy marcado, son unas úlceras muy extensas pero superficiales, ¿no? Sobre todo a nivel de cuello, región submandibular, submaxilar. Entonces ahí tengo que pensar en actinomyces. Podemos seguir hablando o clasificando los anaerobios según su función. Ya dijimos de los bacilos gram negativos, los bacteroides, el Fuchobacterium, el Porphyromonas, Prevotella, en los bacilos gram positivos. Ese es un punto que hay que tener en cuenta, ¿no? Formadores de esporas, Clostridium tetani, ahí tenemos el tétano, ahí tenemos el botulinismo, ahí tenemos la diarrea pseudomembranosa, que es por Clostridium difficile, Clostridium perfringens, que está muy asociado a cuadros sépticos de piel, sobre todo gangrenas, Clostridium septicum y así, ¿no? Igualito podemos hacer en los no formadores de esporas.
les hablaba de actinomyces. Actinomyces pues es una bacteria que generalmente ocasiona infecciones después de un problema dentario, ¿no? En los cocos, el peptoestreptococo es el que más se asocia sobre todo a cuadros de neumonía aspirativa, ¿no? Entonces, algunos gérmenes lo vamos a asociar a algunos cuadros clínicos, ¿no? El bacteroide fragilis, por ejemplo, produce abscesos. ¿Qué más? El porpiromonas, periodontitis. En algún momento comentamos con ustedes de cuál es el antibiótico profiláctico que dan nuestros compañeros los odontólogos. Amoxicilina, ¿no? Inclusive ahora dan amoxicilina más ácido clavulánico. Pero como ven, amoxicilina no cobertura los gram negativos. Entonces, como que los antibióticos para el fin que yo quiero usar no van a ser los adecuados, ¿no? Entonces, ¿qué preferiría yo usar? Sobre todo, clindamicina. ¿Por qué? Porque me va a coberturar los gram positivos que estén en la boca y a la vez, en este caso, los gérmenes anaerobios, ¿no? Entonces, de eso nos tiene que diferenciar a nosotros, conocer a qué tipo de germen estoy dando los antibióticos y dónde puedo encontrar esos gérmenes, ¿ya? Esos gérmenes. ¿Qué más? Fusobacterium, ya hemos dicho, Fusobacterium es parte de la microbiota en este caso de la orofaringe y puede ocasionar abscesos submandibulares o submaxilares como el síndrome de Lemierre, ¿no? Hemos tenido muchos pacientes con este síndrome y es bien complicado con los abscesos submandibulares y submaxilares que aparentemente no son muy complicadas, pero estos pueden hacer pues un cuadro de disecando lo que son los músculos, pueden llegar al mediastino y el paciente se muere, ¿no? Así de simple, ¿eh? He visto He visto muchos pacientes fallecer que han ingresado solo por abscesos y como está ahí a nivel de la región submandibular, ya eso va a ceder y se mueren, ¿no? Se mueren. ¿Qué más tenemos? El peftoestreptococo asociado a otitis, mastoiditis, sinusitis. Entonces, no todos los otitis, mastoiditis, sinusitis son pues neumococo. También deberíamos pensar en los anaerobios, ya que estos viven en estas zonas y probablemente por ciertas alteraciones se han convertido en infectantes, ¿no? Los Clostridium, más de 150 especies, algunas están asociados a las enfermedades en humanos, ¿no? Entonces ya hablamos del tétano, hablamos del botulinismo, hablamos de, o, ya nos referimos o ya nombramos a esos, ¿no? Más adelante lo vamos a desarrollar. Ahí tienen como una especie de resumen gangrena gaseosa, por ejemplo, por el Clostridium perfringens, por su alfa-toxina, una Clostridium perfringens tipo A, una intoxicación alimentaria, tipo C, enteritis necrotizante. El Clostridium difficile es el que está asociado a diarrea pseudomembranosa o asociada a antibióticos, ¿no? ¿Qué más tenemos? El septicum, enterocolitis, Clostridium tétano, tétanos y botulinum, botulinismo, ¿no? Entonces, eso de alguna otra forma nos puede resumir qué tipo de infecciones producen diferentes tipos de gérmenes y mediante qué, ¿no? En este caso, mediante toxinas, ¿ya? Seguimos con este cuadrito que de alguna otra forma resume bacteroides fragilis, por ejemplo, abscesos intraabdominales, no fragilis también asociado a eso, prebotela, que de antes dijimos parte de la microbiota de la orofaringe, puede ascender y llegar al cerebro y ocasionar los abscesos, ¿no? Las infecciones odontogénicas hay que tener bien en cuenta siempre estos propios gérmenes de la cavidad oral y hay muchos gran o digo anaerobios que pueden estar asociados, ¿no? Abscesos, ¿no? Ya dijimos, abscesos es gran negativo. No siempre, pero siempre hay que asumir que está comprometido un germen gran o anaerobio hasta tener los resultados, ¿no? Eh, por piromonas, también infección dentaria, Fusobacterium, que puede ocasionar neumonías aspirativas,
pecto, estreptococo, también absceso cerebral y infección de vías respiratorias, ¿no? Y así, como ven ahí, hay muchos, ¿no? ¿Cuándo debo sospechar en gérmenes anaerobios? La mayoría de nuestra carrera como médicos se va a basar en sospechas, eso hay que tener bien claro, ¿ya? Rara vez vamos a llegar a un cuadro pues así de diagnóstico definitivo o etiológico. Uno, infección ascendente a mucosas. Hay que pensar en anaerobios. Por ejemplo, una úlcera eh, que puede ser a nivel de región anal, en el peritoneo, debería pensar eso, ¿no? Una infección en boca, en cavidad oral, en vagina, todo eso debería yo pensar en probable germen anaerobio, ¿no? Mal olor de secreciones o una herida. Esa herida está oliendo, doctor, es pseudomonas, ¿no? Todo lo que huele mal, todo lo que es verde, ¿a qué es pseudomonas? No es así, ¿no? El que tiene más olores, anaerobios, ¿ya? Gas y crepitación en tejido infectado, y eso pues nosotros frecuentemente lo vemos, ¿no? Y yo creo que en serio ustedes en algún momento han tocado un paciente que tiene estos eh, crepitaciones en piel, o simplemente le tomamos una radiografía de una fractura y aparece gas, ¿no? Entonces esto es un anaerobio. ¿Qué más? Tejido necrótico, también podría ser anaerobio, ¿no? Granos de azufre, como es el actinomyces. Actinomyces, pues hay que tener en cuenta, hay pacientes que están con una infección, sobre todo en miembro inferior, por actinomyces, y es pues tumefacción. ¿Qué más? Tiene una tumefacción, tiene fístulas y tiene estos granitos de azufre, ¿no? Infección de mordedura de una persona animal. Acabamos de describir la microbiota de la cavidad oral del humano y por consiguiente, pues el germen que más va a predominar, pues si es que te muerden, va a ser los anaerobios, ¿no? Entonces ya saben, chicos, qué tomar después de una noche que no se acuerdan con quién han estado. Clindamicina se toma, ¿no? Ahora es muy frecuente eso, ¿no? No me acuerdo, dice, ¿no? No me acuerdo, esa palabrita de no me acuerdo. Bueno, yo tampoco me acuerdo, ¿no? La semana previa a mi intubación pareciera que se me ha borrado todos los recuerdos, pero ustedes ya pues tienen un síndrome de sordera o amnesia testicular, ¿no? Se acuerdan, pero se hacen al H, ya saben, los varones me entienden, ¿no? Eh, Infecciones dentarias, ahí va siempre la recomendación. ¿Por qué se da amoxiclavulánico si los principales gérmenes en boca son anaerobios, ¿no? Entonces, preferible dar clindamicina. Infecciones de cavidades, sobre todo abdominal y pélvica, habría que pensar en eso, ¿no? O aquellos cultivos que salen negativos, negativos. Antes ya describimos en actinomyces los trayectos fistulosos y esa es otra característica también de anaerobios. Todo absceso, mientras no se demuestre lo contrario, es anaerobio, ¿no? La fascitis necrotizante, por ejemplo, eso es eh, por Clostridium séptico, ¿no? Entonces habría que siempre valorar esa posibilidad. ¿Qué más? Falta de respuesta de antibiótico. ¿Qué cosa damos generalmente a un paciente que viene? Ceftriaxona. Ceftriaxona no cobertura anaerobio, entonces hasta por la respuesta del paciente, es decir, lo evalúo a las 72 horas y si sigue igual o peor, pues entonces no estoy coberturando ningún germen, ¿no? Entonces eso hay que ya rotar el antibiótico, siempre pensando en qué probable germen estaría ocasionando este cuadro. Entonces acá tenemos pues varios puntos que nos podría hacer sospechar si la infección es por gran o digo por gérmenes anaerobios, ¿no? ¿Qué más tenemos? Infecciones, ya dijimos, sobre todo las odontogénicas y las otorrinolaringológicas, ¿no? ¿Por qué? Algo muy simple, porque es parte de la microbiota de estas cavidades. ¿Qué cosas puede ocasionar Prebotella, por ejemplo? Eh, Infecciones en piso de boca, síndrome de Lemierre, fusobacterium,
que también es otro anaerobio, ¿no? Y las infecciones pleuropulmonares o lo que comúnmente conocemos como neumonías aspirativas. Entonces, siempre hay que pensar en gérmenes anaerobios. No es necesario que digan fragilis, no fragilis, o simplemente digan fusobacterium por pneumonas. Basta que digan gran negativos, con eso pues les va a ayudar bastante para dar el tratamiento adecuado, ¿no? Adecuado. Hoy por hoy se ha puesto de moda que jugamos a la suerte. Si le doy, qué bueno. Si no, ya pues, ¿no? El COVID nos ha enseñado muchas cosas y nos ha estado mostrando el tipo de médicos que somos. No tenemos ni noción de que COVID es pues virus, pero igual nosotros le seguimos dando ceftriaxona, vancomicina, amoxicilina, levofloxacino, acitromicina y así, ¿no? Es decir, todo lo que hemos estudiado en la universidad, lo que tanto decimos los médicos, 15 años de estudio, no ha servido de nada. ¿Y cómo yo puedo juzgar o criticar o opinar o sugerir a los de afuera que sin estudiar están dando lo mismo, ¿no? Si el propio médico con tantos años de estudio hacemos ese mal uso de antibióticos, ¿no? Bueno, hay que capacitar. Infecciones intraabdominales y de la vía biliar. Eso es muy frecuente siempre, sobre todo en pacientes que vienen con fiebre, ictericia y dolor, ¿no? Colangitis, ¿no? Entonces siempre hay que pensar en gérmenes anaerobios. En una colangitis, pues mayormente damos eso, ¿no? Ceftriaxona masclinda o metro, ¿no? Metronidazol. Y como ven, no son muchos los antibióticos que coberturan los gram negativos. En nuestro medio, los que usamos metronidazol, clindamicina, piperacilina, tazobactam, ¿no? Después, obvio que si ya vienen eh, los meropenem y mipenem, ellos que también es de amplio espectro, ¿no? La infección ginecológica, prebotela, partolinitis, enfermedad de pélvica inflamatoria, abscesos anexiales, todo, casi todo esto está ocasionado por los gram negativos, pero muy rara vez damos tratamiento para gram negativos. Tenemos un amplio espectro de antibióticos para gram positivos, gram negativos, ¿no? Y preferimos usar eso, ¿no? Una EPI tratado con ceftriaxona, tratado eh, con trimoxazol, y no es así, ¿no? No debería tratarse con estos antibióticos. ¿Qué más puede ocasionar? El Clostridium. Dijimos que el Clostridium da enfermedad por toxinas, ¿no? Y puede ocasionar abortos. Entonces, chicos, en esas áreas siempre piensen en gram negativos y su tratamiento también tiene que ir acorde a eso, ¿no? Clinda o metronidazol, lo saben. Ya. Infección de sistema nervioso central. Y cuando nosotros tenemos pacientes con abscesos cerebrales, muy rara vez vamos a llegar a un diagnóstico etiológico, porque nadie está loco de ingresar lesionando tejido nervioso, en este caso tejido cerebral, para llegar a un punto de absceso y poder drenar o simplemente tomar la muestra, ¿no? Más sería el daño de la intervención que la misma infección. Entonces, en estos casos tenemos que sospechar. Sobre todo, los abscesos cerebrales son secundarios a unas infecciones dentarias, ¿no? O se pueden llegar por vía sanguínea en casos de que haya una infección, neumonías, infecciones de partes blandas o cual sea la infección. Entonces, viendo eso, tengo que pensar que puede ser un gran negativo y sí o sí coberturamos un gran negativo en abscesos cerebrales. En todos los abscesos, ¿no? Sobre todo en la cerebral. Damos metronidazol, ¿no? Infecciones de partes blandas, muy raro, pero sí podría en algunos pacientes inmunocomprometidos ocasionar enfermedad. Infecciones óseas también raro, mayormente asociado a los gram positivos como el estáfilo, ¿no? Enteritis necrotizantes, así tenemos toxina B del Clostridium perfringens. Enteritis necrotizantes, sobre todo en niños, ¿no?
Y la enterocolitis del paciente neutropénico, tiflitis por el Clostridium séptico. Entonces siempre hay que pensar en estos pacientes como, bueno, si no vamos a pensar solo por anaerobios, al menos como polimicrobianos, ¿no? Ahí tienen los diferentes tipos de abscesos y el germen que está asociado. Y como pueden ver, los gérmenes aislados, la mayoría son anaerobios, ¿no? Abscesos cerebrales, abscesos intraabdominales, bacteremia, infección a nivel dental, sinusitis, se repiten los mismos, ¿no? Entonces siempre hay que pensar, al menos de manera muy global, como anaerobios en infecciones, sobre todo con abscesos. Y lo que les decía, ¿qué medicamentos vamos a usar? No voy a usar imipenem, meropenem, ertapenem. Definitivamente para nosotros, en nuestro país, estos son antibióticos de reserva para casos resistentes, aunque ya no está sirviendo porque la mayoría de los cultivos sale resistente a los carbapenems, ¿no? Pero podemos usar todavía metronidazol, piperacilina tazobactam, que es muy bueno y lo tenemos aquí, ¿no? Clindamicina. Clindamicina también es otro antibiótico que podemos usar. Acá igualito, ahí tenemos el peptoestreptococo, tenemos imipenem, meropenem, ertapenem, metronidazol, pipetazo, ¿no? Entonces, de manera muy general, deberíamos nosotros dar un lugar terapéutico a un antibiótico. Si yo les pregunto de clindamicina o metronidazol, pues me dirán para los gran negativos de la cavidad oral, ¿no? Algo simple, ¿no? No es necesario que estén poniendo nombres u otras cosas, ¿no? Propinobacterium también, clindamicina, entre otros, ¿no? Obvio que se puede usar muchos antibióticos, por ejemplo, el Propinobacterium es un gran positivo anaerobio. Entonces yo lo puedo tratar como un gran positivo, le puedo dar vancomicina, linezolid, penicilina, o lo puedo coberturar como un anaerobio y le doy clindamicina o metronidazol, ¿no? Entonces, dependiendo por dónde queramos atacarlo, ¿no? El Clostridium difficile, esa es una infección frecuente en nuestro hospital y en todos los hospitales porque usan antibiótico como paracetamol. Y el paciente al final termina infectado por este germen, ¿no? Eh, es un bacilo gram positivo formador de esporas, ¿no? Anaerobio estricto. Mire, microbiota en pequeños números en pacientes sanos hospitalizados. De antes dijimos que Clostridium difficile puede ser colonizante a nivel de colon. Y eso pues lo hace, eh, podemos decir, más frecuente en las infecciones ya que el germen está ahí, ¿no? Pero no produce pues la enfermedad por el mismo hecho de que tenga el germen, sino por las toxinas que producen estos gérmenes. Ahí tenemos la enterotoxina, citotoxina, o la toxina B, factor de adición, y aluronidasa, ¿no? Entonces, sobre todo la toxina A y la toxina B son las características por hacer lisis celular, ¿no? Y por ende, el cuadro clínico. Síntomas, no vamos a hablar de síntomas y signos, pues en un paciente por gram negativos, porque no es nada patognomónico, ¿no? Entonces, como cualquier otra infección, pues puede haber, si es que la infección es en un abdomen, habrá un dolor abdominal, fiebre, distensión, náuseas, es decir, esto lo puede dar hasta un virus, ¿no? Entonces, va a depender mucho de qué área estemos hablando. Entonces, el factor de riesgo, miren, para Clostridium difficile, ¿cuál es? Cefalosporinas de tercera generación. ¿Quién no usa ceftriaxona? Ahora todos nuestros pacientes COVID deberían estar con Clostridium difficile, ¿no? ¿Por qué? Porque les hemos dado antibióticos a montón. Cefalosporinas de tercera generación, clindamicina tenemos ahí, vancomicina y muchos de los antibióticos que nosotros usamos y aislamos o podemos decir así, seleccionamos este germen como infectante, ¿no? ¿Quiénes más están asociados?
fluoroquinolonas, clindamicina y cefalosporinas. Y eso lo usamos a montón, ¿no? A montón. ¿Qué más? Bueno, todos los antibióticos están asociados, pero no con la misma intensidad, ¿no? Ahí tiene antibiótico terapia, hay una disrupción de la microbiota, un desequilibrio y hay una, podemos decir, proliferación de Clostridium que era colonizante, pero hoy se está volviendo infectante. La producción de toxinas y pues lo que se da la inflamación, que es manifestación de la enfermedad, ¿no? Eh, ¿Qué hacemos o cómo tratamos nosotros el Clostridium difficile, no? Paciente con diarrea, no tiene nada, pero por antecedentes hospitalizado 10 días y el paciente pues está con fiebre y diarrea, ¿no? Sospecho en Clostridium difficile y le tengo que dar algún antibiótico, ¿no? Nosotros generalmente iniciamos con metronidazol. Ahí tienen metronidazol 500, 3 veces por día. Pero cuando no se dé con metronidazol, usamos vancomicina, ¿no? Vancomicina. No tenemos vancomicina por vía oral, esa es la limitante que nosotros tenemos. Otros países sí lo tienen, pero en Perú, pues país de maravillas, no hay, ¿no? Muchas veces nos hemos nosotros de alguna otra forma imaginado que puede funcionar, sobre todo dando vancomicina, las ampollas, lo rompemos y eso lo damos al paciente. ¿Qué tanto sea bueno? Bueno, no sabemos, ¿no? A que no llegue nada. ¿Qué más podemos hacer? Hay muchas otras terapias, por ejemplo, miren esta terapia, no sé a cuántos les gustaría hacerse, trasplante de heces, ¿no? Recuerden que Clostridium difficile se produce por desequilibrio de la microbiota, entonces una forma de solucionar es pues trasplante, ¿no? Trasplantes de heces. Habría que ver de quién sus heces, ¿no? Ya, ¿hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿Alguien? Disculpe, doctor, menciona sobre el trasplante de heces. Quería preguntar si aquí se realiza y más o menos, eh, no sé, qué factores o cómo es como tal ese trasplante. El trasplante de heces. Mira, yo no he visto ya hasta ahora, solo sé por teoría que existe. Que lo hagan bien complicado, ¿no? Porque no solo tenemos que pensar, pues, ustedes saben que para hacer un trasplante se tiene que estudiar previamente al paciente donante. Y si no hacemos eso, pues lo único que vamos a hacer es exponer al otro paciente a otras infecciones, ¿no? No he visto hacer, la verdad, acá menos, acá en nuestro hospital ni siquiera pueden dar metronidazol, menos trasplante de heces, ¿no? Entonces, este es un punto. No sé si le corresponde a Gastro para hacer un buen estudio, o no más que un estudio, sino hacer unos guías de cómo podemos aplicar ese tipo de terapias, ¿no? Muy invasivos aparentemente, ¿no? Pero en lo demás, no. Me dan medio minutito, chicos, voy a coordinar. Estamos vacunando a nuestros pacientes VIH y tengo que devolver su coche de paro. Hola. La técnica con la lo han abierto ahí. Hola, ¿me escuchas? Por favor. Ya,
y lo han abierto. Es un problema, la verdad. A veces uno desearía hacer su trabajo, cumplir y irse y ya todos tranquilos, ¿no? Pero alguien tiene que hacer algo. Así que no huyan de sus responsabilidades porque por abrir un coche de paro no me van a meter a la cárcel. Bien chicos, ¿se escuchan, no? Cierto. Doctor, tengo una pregunta, por favor. Sí, doctor. Dime. En caso de los pacientes que tienen síndrome post-COVID y tienen molestias gastrointestinales, ¿deberían someterse a estudios para determinar cuál es el germen que está implicado? Miren, los pacientes, o digo, el COVID puede dar diarreas, ¿no? Y recuerden que la infección entra por mucosas y no necesariamente por la vía respiratoria, es decir, sí pueden tener, o entrar la mayoría por vía gastrointestinal, y así como hay diarreas por influenza, también podría haber por COVID. Inclusive el principal agente causante de diarrea en niños es coronavirus, no el COVID-19, sino otro tipo de coronavirus, ¿no? Entonces no es necesario, ¿ya? No es necesario porque esto se va a autolimitar. Así que no se desesperen porque a nadie le gusta que le estén ahí metiendo tubo, ¿no? Bueno, a algunos les gusta, pero no a Doctor, todos. pero me refería a después del tratamiento. Miren, dependiendo con qué le han tratado, si le han bombardeado antibióticos, obvio que va a tener diarreas por antibióticos, ¿no? En ese caso sí se podría pedir toxinas de Clostridium en heces, no el Clostridium, porque eso es parte de la microbiota, ¿no? Entonces sí se podría hacer eso. Pero la mayoría de estos cuadros se ven con suspender el antibiótico, ¿ya? Entonces, sí deberíamos sospechar en cuadros diarreas pseudomembranosas por toxinas de Clostridium en esos pacientes que le hemos bombardeado con antibióticos, ¿no? ¿Algo más, chicos? Ya. Debe haber muchos con diarrea, ¿no? Bueno, no se van a morir por eso, pero esas son las consecuencias del mal uso de antibióticos, ¿no? Tétanos. ¿Qué significa tétanos? La palabra griego significa espasmos, ¿no? Bueno, nunca he visto, sí he visto un tétano, pero no como lo que nos describen los libros, ¿no? Acá han venido tétanos y hemos tenido dos, creo, ¿no? La letalidad es muy alta en tétanos, pero no es al 100%, no es el que tenga tétanos se muere, ¿no? Pero un 30 al 50% pues definitivamente es alta a comparación del 2 o 3% que tiene el COVID, ¿no? Vacuna para tétanos altamente eficaz y eso pues nosotros deberíamos optar. Nadie debería estar sin vacuna para difteria y tétanos que vienen uno solo, ¿no? Ya que nosotros nos exponemos mucho a este germen, sobre todo en accidentes de tránsito o cualquier otro corte por un metal, un clavo oxidado, que podría estar ahí, ¿no? Entonces, siempre deberíamos tener la vacuna, 2 dosis, recuerden, ¿no? 2 dosis y ya nos olvidamos del tétano, ¿no? Decíamos que el tétano pues produce espasmos, ya que es una infección del sistema nervioso, y pues los espasmos son tan manifiestos que podemos ver, como ese niño en la foto, unas contracciones pues que pueden inclusive hasta ocasionar fractura de huesos, ¿no? Y eso pues sobre todo no tanto por la presencia del Clostridium, sino por las neurotoxinas, es decir, por toxinas, ¿no? De ahí que la mortalidad es alta, ya que por más que demos el antibiótico para Clostridium, pues no va a mejorar, ya que la enfermedad no es por este germen, sino por por las toxinas que produce, ¿no? El agente no vamos a hablar, ya ustedes vieron en microbiología el Clostridium tetani, y la importante de estos es que tiene dos toxinas, la tetanoplasmina y la tetanoglicina, ¿no? ¿Quién es el que ocasiona la enfermedad? La tetanospasmina, ¿no? Eh, ¿Cómo puede ingresar tétanos a nuestro organismo?
Eso han escuchado muchas veces y lo volvemos a repetir, sobre todo heridas traumáticas, ¿no? Eh, Podría estar en la aguja de la vacuna, por ejemplo, es decir, ya estaba ahí puesto y que se contaminó, ¿no? Entonces siempre hay que asegurarnos de que las vacunas sean nuevas, ¿no? Antes, pues, por cada 3 nos ponían una aguja, ¿no? Sí, he vivido todavía en esos tiempos donde venían a vacunar a la escuela y nos hacían poner en cola y el tercero era de suerte porque se llevaba la jeringuita, ¿no? Es decir, con la misma jeringa, con la misma aguja, a 3, así, pam, 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 ¿no? Por eso que tenemos muchos hepatitis, pues. Y bueno, ustedes dirán ahora, wow, ¿cómo? Pues así era, ¿no? ¿Qué más? Mordeduras de animales, abrasiones, y en eso también siempre hay que pensar en tétano. Por eso que nosotros, ni bien hay casos de mordeduras de perros, pues les hacemos su vacuna eh, para, para tétanos, ¿no? Así como profilaxis, ¿no? A los que les gusta mucho, piercing, los tatuajes, adicto a drogas, bueno, no estamos dentro de eso, pero en esos casos también habría que ver, ¿ya? Eh, Las úlceras crónicas en extremidades inferiores también podrían asociarse a tétanos, ¿no? Y nosotros, para nosotros todo es leishmania, pero no es cierto, ¿no? Entonces, las heridas producidas por armas de fuego, hoy que les gusta usar armas de fuego a todos los delincuentes, pues también nos expone a tétanos, así que otro motivo más para que nosotros estemos vacunados, ¿no? Sobrevivimos a la balacera y nos mata el tétano, ¿no? No sería, pues, coherente, ¿no? Hombre recibe 5 balas y sobrevive. Y a la semana se muere, ¿por qué? Porque le dio tétanos, ¿no? Heridas penetrantes, contaminados con excrementos, aunque ustedes no crean, esos pandilleros tienen sus cuchillos, sus navajas, en heces 1 o 2 semanas y recién van a pelear, ¿no? Para producir infecciones. Y ahí podría estar tétano. Lesiones dentales infectadas, otitis, heridas que contienen cuerpos extraños como tierra, fragmentos, vidrios, metales, y esas heridas pues no las hacemos en un accidente de tránsito, ¿no? Fracturas abiertas, úlceras de cúbito en nuestros pacientes postrados, quemaduras, suturas, es decir, puede haber muchos factores de riesgo que podrían manifestarse o transmitirse como tétanos. Así que chicos, ya saben, vacuna para tétanos. El de incubación hasta 21 días, pero generalmente estamos entre 5 a 7 días, ¿no? Eh, Periodos más largos de, podemos decir así, de incubación es porque la carga bacteriana ha sido poco, ¿no? ¿Qué más? Tétanos neonatal. Eh, Antes, pues, las tétanos era frecuente ya que cortaban hasta con cuchillo el cordón umbilical. Pero miren, ¿no? No han necesitado estudiar medicina para saber de que el metal podía transmitir tétanos y en el campo, pues, prefieren cortar con tiesto, ¿no? Esas tejas, ollas de barro, eso lo rompen y cortan con eso, ¿no? Bueno, sin estudiar saben, ¿no? Saben cómo debe manejarse ciertos cuadros, ¿no? Entonces, con eso han reducido enormemente los tétanos neonatales, ¿ya? Ahora tenemos las tijeras, pero tienen que ser esterilizadas, no podemos cortar con cualquier tijera, ¿no? Entonces hay que ver. Ahí tienen la patogenia, anaerobios, eh, eso hace una germinación de la espora de Clostridium tétanes, se elimina o tétanos-plasmina, llega al sistema nervioso por vía axonal retrógrado y ahí pues hay una inhibición de las interneuronas, ¿no? Y la médula espinal, lo cual se manifiesta como contracturas por falta de inhibición de las motoneuronas alfa. Ustedes que estudian o han estudiado neurología, tiene la memoria más fresca que yo, ¿no? Entonces, ese cuadro pues nos resume cómo es la patogenia de tétanos, ¿no? Tétanos. Ahí tienen nuevamente la fisiopatología,
que de antes comentábamos, ¿no? Es lo mismo, ¿ya? Los periodos, eso hay que tener en cuenta. 3 periodos, ¿no? Periodo de incubación, invasión y de estado, ¿no? Y 4, convalecencia. Tenemos 4 periodos, ¿no? ¿En cuál de ellos es lo que aparece esas contracturas? En el periodo de estado. Ahí aparecen los opistótonos que siempre nos dicen los libros, ¿no? Eh, ¿Qué más? La convalecencia, 40, 50 días. Imagínense, un mes con la enfermedad, ¿no? Si no te mueres por el tétanos, te mueres por desesperación, ¿no? Y si no, por neumonía. Porque tenemos esa mala costumbre de que al paciente lo desvisten, le ponen una pijama que es más delgadita que una ropa de bebé y con una frazadita. Imagínense el paciente cómo amanece toda la noche y no reclama porque está inconsciente, ¿no? Ahí se resfrían y ahí se complica. Ojalá que cambie esto, ¿no? Ustedes que van a ser internos, primero piensen con cuántas frazadas duerme y con cuántas frazadas está vuestro paciente, que es mucho más delicado que ustedes. Ahí tienen las formas: tétano generalizado, localizado, cefálico, neonatal. No vamos a incidir mucho en las formas, ¿no? Eh, el diagnóstico. Les decía antes que el cultivo en gérmenes anaerobios es muy difícil y por consiguiente muchas veces el diagnóstico solo es clínico por antecedentes y epidemiología, ¿no? Ahí tiene estrictamente clínico. El trismus es una de las manifestaciones que se da en el segundo estadio, la de invasión, y eso ya debería hacernos pensar en tétanos, ¿no? No es que el paciente te está sonriendo, sino que está con trismos, ¿no? A veces dice, ese paciente se está burlando de mí, así que se vaya a su casa, no se está burlando de ti. Está empezando con los trismos y probablemente llega a un opistótono, ¿no? Ya dijimos, el diagnóstico es mucho más clínico por los antecedentes, generalmente de heridas traumáticas y las manifestaciones de trismos, contracturas, y el paciente pues nunca pierde la conciencia, ¿no? Ya dijimos lo epidemiológico, generalmente pues los casos de tétanos aparecen siempre asociados, no asociados, sino en varios pacientes, ¿no? Uno viene con tétanos, a la semana viene otro y así, ¿no? Laboratorial se aísla la bacteria en la herida, pero como decíamos, el cultivo es complicado y difícil, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? El cultivo, poco valor, porque aparte de que demora, probablemente salga negativo. Leucocitosis, ya dijimos, y el otro, pues que fácilmente se podría confundir con un MEC, entonces le hacemos punción lumbar y esto va a ser normal, ¿no? Es el diagnóstico diferencial de trismus, que es localizado con la generalizada, ¿no? Bueno, la rigidez generalizada, pues, es por intoxicación por sustancias desconocidas, rabia, que también otro podría ocasionar, tetania, que es muy diferente a tétanos, tetania hipocalcémica, falta de calcio, meningitis, epilepsia, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que podríamos confundir con una tétanos generalizada. Y el tétanos local o trismus también puede dar otro, un flemón dentario y un absceso ahí, pues, que hace que los músculos se puedan contraer y simular esa risa eh, de tétanos, ¿no? La parotiditis, muchos la han tenido, artritis temporomandibular, aquellos que les gusta abrir grande la boca y tienen, ¿no? Una artritis temporomandibular. Entonces, todo eso podría estar dentro del diagnóstico diferencial, ¿ya? Ahí tienen, miran las risas del trismus, el niño igualito, la señora, y si eso persiste, inclusive pueden romperse las piezas dentarias, ¿no? Opistótonos, he visto un paciente como el del medio, pero no era por trismos, o digo, no era por tétanos, era porque había jugado a Ouija, Ouija lo llaman, ¿no? Un caso que nunca me voy a olvidar en el braille, ¿no? Interesante. Estos casos pueden inclusive llegar a ser fractura de
columna. Ya es tanta la contracción que puede hasta fracturar huesos. Bueno, la clasificación ahí tiene generalizada, localizada, y de la localizada puede ser cefálico, puede ser de miembros. No, bueno, eso ya son manifestaciones, ¿no? De acuerdo a la gravedad, según la puesta de entrada, que también puede clasificarse, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Que es a donde nosotros tenemos que estar y saber. Eliminar el foco de origen, y ahí está el lavado exhaustivo de la herida, ¿no? Neutralizar la toxina, tenemos pues ahí los anticuerpos, ¿no? La inmunoglobulina para tétanos. Impedir los espasmos musculares, podemos sedar al paciente para que no esté ocasionando esos cuadros de contracturas, ¿no? Y medidas de sostén, ventilación sobre todo, ¿no? Entonces no hay un tratamiento específico para tétanos. Si tendríamos una pandemia de tétanos, bueno, se moriría la mitad de la población y todos riendo, ¿no? Ahí tiene el tratamiento etiológico, la limpieza, como hemos dicho, la inmunización activa, primero inmunoglobulina, después vacuna para tétano, ¿no? Y el tratamiento sintomático, nada más, no hay otra cosa que hacer. El manejo, ahí tiene el manejo de vía aérea, decía antes que tenemos que sedar al paciente por las contracturas. Los de UCI saben usar mucho mejor eso, ¿no? El becuronio, que ahora no van a encontrar en ningún sitio, porque con tanto paciente en UCI, pues está agotado, ¿no? Bueno, ahí tiene la inmunización, administrar benzotropinas, todo eso para sedar al paciente y disminuir las contracturas musculares, ¿no? La inmunoglobulina, ahí tiene la inmunoglobulina en las primeras 24 horas, después de eso ya no tiene validez, ¿no? ¿Por qué usamos metronidazol? Porque es un anaerobio y metronidazol cobertura muy bien ese tipo de germen. Pero la limpieza exhaustiva de la herida debe estar sobre todo ahí, ¿no? ¿Qué más? El manejo, como ven, todo es sintomático, todo es sintomático. En la fase de convalecencia, luego de que desaparecen los espasmos, iniciar terapia física de rehabilitación, ¿no? En 5 o 6 días que tú no movilizas tus miembros, o como en este caso, que esté contracturado, definitivamente este paciente no va a poder mantenerse por sí solo, ¿no? No se para, no se camina, se hipertrofia, se contractura los músculos y necesita sí o sí terapia, ¿no? ¿Qué más tenemos? La profilaxis, ahí tienen, sí o sí tienen que vacunarse ustedes o nosotros por lo menos 2 dosis. Si tienen y no se acuerdan, pueden volver a vacunarse. No hay problema, ¿eh? Antibióticos, metronidazol, ¿no? Pero solo para disminuir la producción de toxinas, porque la enfermedad está dada por toxinas y esas toxinas ya no podemos revertirlo, ¿no? Es decir, el metronidazol damos para las bacterias para que no vuelvan o sigan produciendo toxinas, ¿no? Y el relajante muscular que antes decíamos, eso va a evitar la contractura muscular y por ende muchas complicaciones de pena, ¿no? Ahí tienen las complicaciones. La lingoespasmos, fracturas de columna vertebral, infecciones nosocomiales, como sobre todo las aspirativas, ¿no? Neumonías, embolias pulmonares. ¿Alguna pregunta de tétanos, chicos? ¿Alguien me dice quién está ganando? ¿O no ven el partido? Nadie ve. ¿Se escucha, verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien, vamos a seguir entonces con botulinismo, ¿ya? De manera muy general, botulinismo, el Clostridium botulini, lo encontramos en conservas. Si tienen conservas, está abombado, no lo coman, ¿ya? Porque si no, va a ser grave, ¿no? Y hay muchos que están así, ¿no? Es tanto el gas y la presión de las conservas que hasta la lata lo deforma, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, ¿ya?
Enfermedad paralítica producida por neurotoxinas más potentes que elabora Clostridium botulinum, ¿no? A lo revés de Clostridium tetani, que eran contracturas, esta es paralítica, ¿no? Lesiones de pares craneales, de cefálico a distal. Entonces, la mayoría es por alimentos, consumo de, en este caso, de conservas contaminadas, puede ser por heridas o puede ser un cuadro de intestinal, ¿no? Intestinal sobre todo cuando el Clostridium pues es parte de la microbiota, ¿no? Bueno, anaerobios, fermentadores, tanta cosa, ¿no? Eso ya lo leen ustedes. 7 tipos de toxinas, A, la E, la toxina es el más fuerte y como ven puede ser destruida con alimentos al 100 grados, ¿no? Entonces, nuevamente la importancia de comer alimentos cocidos, no solo por los parásitos, sino también por las toxinas. Entonces, si están en el desierto y la única conserva que tiene está bombado, pues ya háganlo hervir o cocer bien, ¿no? ¿Qué más? Cubiertos con aceite también pueden dar condiciones anaerobias para producción de toxinas. Entonces, siempre, así como recomendamos con las heridas que tiene que estar limpia y seca, nuestros objetos, utensilios también deberían estar en las mismas condiciones y no ser un cultivo para gérmenes, ¿no? Bueno, los demás son para animales, así que no hay mucho problema. La toxina no tiene olor ni sabor, y eso es lo que confunde mucho. Abren la conserva, lo primero que hacen huele, ¿no? Oye, pero esto no huele. Lo prueban, no está normal su sabor y ya se lo come, ¿no? Entonces recuerden que la toxina botulínica no tiene olor ni sabor, menos color, ¿no? Así que eh, todo es de sospecha. Supervivencia de medio ambiente, así que puede estar ahí, inclusive puede sobrevivir a calores de 40, 50 grados, ¿no? Entonces la importancia de hervir y la buena cocción, ¿ya? ¿Se puede morir? Sí se puede morir, ¿no? No, bueno, estos valores definitivamente son teoría porque nadie te va a decir, sí, me he tomado 0.20 de toxina cristalina tipo A, es casi imposible, ¿no? Entonces hay que ver. Patogenia son esporas, recuerden eso, ingresa por vía inhalatoria generalmente, altamente neutropónica, neutrópica por los nervios, por la vía linfática y empieza a producir su toxina, lo cual impide la liberación de la acetilcolina y pues desencadena lo que es pues la parálisis, ¿no? ¿Dónde se absorbe la toxina? Duodeno y yeyuno. La mayoría de los alimentos se absorbe a nivel de estas primeras 2 porciones, al igual que las toxinas, ¿no? Ahí tienen la fisiopatología. La toxina impide la liberación de la acetilcolina, paciente lúcido con parálisis flácida. Entonces, tétano puede llegar a una parálisis, pero bien contracturado, pero botulinismo es a lo revés, ¿no? Parálisis flácida. Intoxicación alimentaria, y eso ocurre generalmente pues cuando se van sobre todo de paseos, y es lo que ocasiona eso, ¿no? Contaminación previa, esterilización defectuosa, y es ahí donde muchos erramos, ¿no? Por no hacer hervir o no cocer, hacemos eso. Periodo de preparación de la conserva, fecha de vencimiento, chicos, siempre hay que tener en cuenta, ¿no? Clínica, ya dijimos, parálisis descendente, generalmente primero los pares craneales, para después llegar a extremidades, ¿no? Mareos, visión borrosa, sequedad faríngea, hilo paralítico, estreñimiento y la parálisis flácida, ¿no? ¿Qué más podemos hablar de botulinismo? No hay fiebre, manifestaciones son simétricas, el paciente está despierto, consciente, pero está con parálisis flácida, ¿no? No ocurre déficit sensorial y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta con otro tipo de infecciones.
Igual tenemos 4 periodos de incubación, invasión, estado, declinación y convalecencia, ¿no? Incubación, pues está sintomático, puede llegar hasta 3 días. El periodo de invasión ya se puede manifestar con cefaleas, mareos, náuseas, vómitos, diarrea, es decir, bien inespecífico, ¿no? Bien inespecífico. Pero si eso yo lo asociaría al consumo de conservas, probablemente ya esté pensando en botulinismo, ¿no? En el periodo de estado ahí ocurren las alteraciones oculares, sobre todo por alteración de los pares craneales, ¿no? ¿Qué más tenemos? Ahí tiene afección de los pares craneales, sobre todo oftalmos, ¿no? Ahí tienen los síntomas, dependiendo, ahí ya puede afectar, por ejemplo, a lo que es el décimo par, o cual puede ocasionar taquipias, disneas, triajes, cianosis, abolición del reflejo de oxígeno por el hipogloso y así, ¿no? Entonces, afectan los pares craneales y en nuestro examen físico, a ese tipo de pacientes o con sospecha de botulinismo, tenemos que evaluar esos pares craneales, ¿no? Alteraciones musculares ya es después, posterior a las alteraciones de los pares craneales. Siempre una debilidad muscular que empieza a nivel cefálico y se extiende hacia lo distal. Ahí tienen la parálisis flácida, desciende de cabeza, extremidades, tronco y miembros inferiores, ¿no? La complicación más terrible, colapso respiratorio por la falta de contracción de músculos respiratorios. Puede afectar el sistema nervioso, decíamos que afecta sobre todo los pares craneales, pero el sistema nervioso autónomo puede ser dependiendo de la carga, ¿no? Y eso pues simplemente afecta, no sé, al punto al bulbo, el paciente se muere, ¿no? Se muere rapidito. Hay botulinismo infantil y eso pues es sobre todo por vías inhalatorias, siempre, ¿no? Siempre por vía inhalatoria. Bueno, ahí tienen el botulinismo infantil, se los dejo por ahí. Pero si ustedes tienen paciente con parálisis flácida, tenemos que siempre estudiar, inclusive eso es de notificación obligatoria e inmediata, ¿no? Pensando en qué, chicos, qué enfermedad da parálisis flácida, qué infección, polio, ¿no? Hay que tener bien en cuenta eso, ¿no? Por heridas puede ingresar botulinismo, sí puede ingresar, sobre todo personas que tienen heridas y, no sé, pueden ingresar a otras áreas contaminadas, ¿no? Los baños en lugares de aguas estancadas y así, ¿no? Y botulinismo oculto, lo que les decía de antes, ¿no? Colonización botulínica intestinal y empieza a producir toxinas ahí y se ocasiona el cuadro de botulinismo, ¿no? El diagnóstico, nuevamente estamos en lo mismo. Clínica, muy rara vez se puede aislar los gérmenes anaerobios, ¿ya? Y eso hay que ver. El tratamiento más que todo es después de la administración de las inmunoglobulinas, pues otra cosa solo es de sostén, ¿no? Ponerlo a UCI si tiene falla respiratoria, lavado gástrico si es que ha consumido la conserva en unas horas y nada más, ¿no? No hay otra cosa que hacer, ¿ya? Se puede disminuir la cantidad de gérmenes, que no es el que está ocasionando la enfermedad, pero para que no se siga produciendo toxinas. Y para eso tenemos penicilina G sódica, ¿no? O metronidazol. Y por la dosis, lo más sencillo es usar metronidazol. Bueno, el diagnóstico diferencial, Guillain-Barré, la polio, lo que les decía, poliomielitis, que es una enfermedad de reporte inmediato y eso pues hace que nosotros tengamos que hacer los estudios correspondientes, ¿no? Medidas de prevención, ya saben, si tienen alimentos envasados, hagan hervir por lo menos, no sé, unos 5 a 10 minutos, no se acostumbren a comer así crudo, ¿no? Dicen que es cocido, precocido, pero ese precocido puede venir con su
Clostridium, ¿no? No abrir ni probar las latas o envases que presenten tapas abombadas o con olor rancio. Ya les he dicho, no tiene olor ni sabor, así que no se dejen llevar por eso, ¿no? Bien, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguien? Nadie. Hola, ¿hay alguien por ahí? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. Sí estamos, doctor. Están en el partido. Ya, chicos, entonces nos quedamos ahí. El jueves 1 va a estar el examen en sistema, ¿ya? Suerte, chicos. Cuídense. Muchísimas gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Cuídese, doctor. Muchas gracias, doctor. Cuídese.